Que van a estar esta mañana con nosotros aquí en el Salón de Próceres de la Asamblea Legislativa. Gerardo Contreras y Raúl Arias, a quien escuchábamos en información anterior, serán nuestros guías historiadores esta mañana en lo que es una transmisión especial que estamos teniendo aquí en CINAR Costa Rica Medios por 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas en las redes sociales. Manténgase con nosotros, háganos sus aportes también. Bien, escuchábamos Gerardo Contreras, buenos días, lo que es la conmemoración, la celebración del 1 de mayo en nuestro país y en el resto del mundo. Uno ve informaciones provenientes de distintas partes, excepto en los Estados Unidos. Correcto. ¿Por qué? Efectivamente, hoy, 1 de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Esto tiene su origen histórico, como ya se mencionó, en 1889, cuando en el Congreso Internacional de los Trabajadores en París se decidió que a partir del 1 de mayo se tomara esta fecha como el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Muy bien. Y esto en razón de que 2 años antes, en 1887, se había dado la muerte de los así conocidos mártires de Chicago por la huelga que ellos habían planteado en torno a lograr la conquista de 8 horas de trabajo. Esta lucha, que hoy pareciera insignificante, de la jornada laboral, fue muy importante en el seno de Estados Unidos y muy particularmente en la ciudad de Chicago, que era la ciudad más industrial en ese momento. Muy bien. Siéndolo. Y sigue siéndolo, obviamente. Desde esa perspectiva, hubo ese gran movimiento del movimiento obrero estadounidense que estuvo, es muy interesante agregar, estuvo organizado por la Noble Orden de los Caballeros de los Trabajadores. Así se llamaba el sindicato, y también por la Federación Americana de Trabajadores Estadounidenses. Estas dos organizaciones se conjuntan y dan esa pelea por la jornada de las 8 horas, por la jornada de 8 horas para descanso y jornada de 8 horas de ocio. Muy bien. Esto no fue del agrado de los sectores dominantes en aquel momento en el seno de esa ciudad de Chicago, y más bien lo que hubo fue una gran represión de una gran huelga de más de 400.000 trabajadores. En ese momento se realizó estas grandes protestas en el condado de High Markets, en el condado de Chicago, y esto, en síntesis, trajo en consigo que unos trabajadores fueran a la cárcel y que otros fueran a la horca, como el caso de Engel, el caso de Spiegel, el caso de Spy, el caso de Parsons, el caso de Lynn, que fueron a la horca en Estados Unidos. Muy bien. Ahora, entonces, 2 años después, insisto, el Congreso de la Internacional de los Trabajadores en París decide que se celebre esta fecha como el Día de las Trabajadoras y Trabajadores, 1 de mayo. Muy bien. Ahora, con base en lo que usted me plantea, señora periodista Laura, ¿por qué en Estados Unidos no se celebra esta fecha? Porque en Estados Unidos el presidente Cleveland de los Estados Unidos decidió que en Estados Unidos el Día del Trabajo no fuera el 1 de mayo, que el Labor Day en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre de cada año. ¿Y por qué así? Porque el presidente Cleveland, como fiel representante de los más nefastos intereses de la clase trabajadora, como lo es y como han sido todos los presidentes en Estados Unidos, ¿no?, a excepción quizás de Abraham Lincoln, y de Franklin Delano Roosevelt, Cleveland tenía el gran temor que declarar el 1 de mayo en Estados Unidos Día del Trabajo y de los trabajadores y trabajadoras era posiblemente volver a levantar el movimiento de masas al seno de Estados Unidos en función de más peticiones en favor de la clase trabajadora. Esa es la razón fundamental por la que se cambió. En Estados Unidos no se celebra ni en Estados Unidos ni en Canadá. En Canadá, en septiembre es que se celebra. Sí. Bien, ¿cómo nace ese 1 de mayo en nuestro país? Sí, muy bien. El 1 de mayo en nuestro país surge con una inquietud en 1912, cuando en Costa Rica se creó no la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, se creó el Centro de Estudios Germinal, creado por Carmen Lira,
Omar Tengo, Joaquín García Monge, Roberto René Mecén, 1912. Y ellos se preocuparon, y vea qué clase más importante, son educadores y educadoras las que gestionan ese movimiento, muy importante, porque acabamos de pasar una huelga del magisterio. Entonces ahí hay toda la historia que contar, muy importante, muy bien. Ellos organizan el Centro de Estudios Germinal, pero la parte de ellos no son solo ellos, también hay obreros, panaderos, ebanistas, sastres, zapateros, y entonces en Costa Rica, hay un detalle muy importante, en Costa Rica, en 1913, es la primera vez que en Costa Rica se conmemora el 1 de mayo como Día de las Trabajadoras y Trabajadores, con un desfile y con unas actividades que se llevaron a cabo en el Parque de la Sabana. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, ininterrumpidamente se ha celebrado así. Pero quiero hacer un paréntesis histórico, porque aquí vengo a hablar como historiador y hay que hablar de la historia no oficial, que no se dice. Hubo un 1 de mayo que no se celebró en las calles. Se celebró en la Penitenciaría Central, en el Pabellón Norte, 1 de mayo de 1948, donde había miles y miles de trabajadores presos por José Figueres Ferrer y la Junta de Gobierno, que estaban ahí, que estaban los comunistas, ahí estaba Carlos Luis Fallas, ahí estaba Rodolfo Guzmán, ahí estaba Fernando Chávez Molina, ahí estaba Carlos Luis Sainz, y ese 1 de mayo, aún así, se celebró en la Penitenciaría Central con miles de trabajadores. Ahí estaba el profesor y general Jorge Bolio, y el orador principal en ese 1 de mayo en la Penitenciaría Central fue el dirigente de Vanguardia Popular Arnoldo Ferreto Segura, que posteriormente fue diputado de este Parlamento costarricense. ¿En dos ocasiones o tres ocasiones? En dos ocasiones, 74, 78, 82, 86, y declarado mejor diputado del país. Don Raúl, interesante ese capítulo que nos rescataba sobre la historia no oficial, Gerardo Contreras, historiador, del 1 de mayo. Valdría la pena poner en perspectiva lo que es y por qué sigue siendo una celebración que se mantiene con un proceso de elección del directorio legislativo en nuestro país, ¿verdad? Es algo muy particular que no se da en otros países del mundo. Es cierto. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente es un proceso que se deriva de la tradición del liberalismo político, de nuestro régimen político que se venía ya dando desde fines del siglo XIX, digamos un esquema pues constitucionalista, de un Estado muy legalista en cuanto a todas las condiciones que se venían dando en la vida social. Eso quiere decir que desde la República Liberal, a fines del siglo XIX, pues nuestros gobernantes tomaban en cuenta mucho las cuestiones relevantes de las conmemoraciones que se venían dando en Costa Rica. Y por eso es que tanto los acontecimientos de las primeras conmemoraciones de los héroes nacionales que se dan, por ejemplo, con Juan Santamaría en el monumento de 1891, y algunos otros decretos de 1914, también de Juan Santamaría, pues el Congreso de la República toma parte de toda esa representatividad popular como una forma en que el pensamiento liberal pues consideraba que era necesario para no aislar, digamos, la conducción del país en materia política. Y en ese sentido, pues los liberales eran muy inteligentes, se trataban de que el pueblo fuera partícipe de las decisiones que se tomaban, y así es como se integran este tipo de conmemoraciones dentro del ámbito legislativo. Pero hay algo muy importante que yo quiero apuntar. Si bien es cierto lo que ha dicho don Gerardo Contreras, es totalmente cierto con respecto a la historia que tiene que ver con el Día de los Trabajadores. Hay un capítulo que se ha mantenido olvidado en la historia, y es que a raíz de los acontecimientos de los mártires de Chicago, en los Estados Unidos se comenzó a dar un proceso de análisis de lo que era la realidad de los trabajadores con la muerte de estos 5 sindicalistas,
en realidad la sociedad norteamericana no se quedó impávida, es decir, fue algo que repercutió prácticamente en todo el mundo occidental. Hubo protestas en casi todos los países y realmente dentro de los Estados Unidos siempre la sociedad norteamericana ha tenido dos polos. Un polo muy liberal en cuanto a lo que tiene que ver con humanismo, con reformas sociales, y un polo totalmente conservador, ¿verdad? Y así lo reflejan los dos partidos políticos que hay en Estados Unidos, los demócratas y republicanos. Sin embargo, en este contexto, pocos años después de la muerte de estos sindicalistas, se comenzó a dar un proceso de análisis de la realidad, como dije antes, y hubo un hombre que era formado en el campo de la administración, Frederick Taylor, y Frederick Taylor comienza a replantear los errores que la clase gobernante, la clase política y la clase empresarial e industrial estaban cometiendo con respecto a ignorar los derechos básicos que los trabajadores necesitaban y merecían. Así que Frederick Taylor comienza a asesorar a las industrias y establece una serie de reformas reivindicativas de garantías laborales, y él es el que propone y asesora a los primeros industriales acerca de regular los horarios de trabajo, regular los salarios, dar incentivos, porque sin incentivos no había estímulo para el trabajo. De manera que Taylor se considera el padre de la administración, y a partir de ahí comienza la sociedad norteamericana a tener una gran reforma paulatina en cuanto a esas reivindicaciones laborales, y Estados Unidos poco a poco entra con país pionero también en esa órbita de ir dejando atrás la primera revolución industrial con esas prácticas terribles de que no habían horarios laborales, de que no habían beneficios de ningún tipo. Los trabajadores trabajaban fácilmente 16 o más horas diarias sin derecho a nada, ni a comer, ni a café, ni nada de lo que hoy conocemos. De manera que es importante, así como se recalca con toda justicia, los mártires de Chicago, hay que decir que también hubo un proceso de cambio de esa situación, y la muerte de los mártires tuvo su gran beneficio histórico, en el sentido de que Frederick Taylor y la clase empresarial comienza a tomar conciencia de lo que debe ser una relación armónica entre los trabajadores, sus intereses y los intereses empresariales. De manera que para el siglo XX ya todo eso comenzó a cambiar de una manera drástica. Es en el 1 de mayo que siempre se percibe, bueno, no sé si quería acotar algo más, Gerardo Contreras, aparte de ese capítulo que usted nos estaba comentando, interesante, oculto en la información, ahora que empiezan a rescatarse un montón de documentos, es como una necesidad mundial que uno lo ve, a rescatarse un montón de documentos para realmente responder de la manera más cercana a lo que pudo haber sido esas realidades, ¿verdad? Pero es en el 1 de mayo que siempre se establecen las principales demandas de los trabajadores en el mundo, queda así establecido, es así como ha sido en Costa Rica a lo largo de esas distintas celebraciones del 1 de mayo, en los años 40, usted nos ponía este capítulo del 48, en los 30, ¿verdad? En los 50, en los años 70, en los 80, bueno, y en este momento es durante, en esa celebración en donde quedan plasmadas esas demandas de los trabajadores en todo el mundo. Sí. ¿Qué dice Gerardo Contreras? Sí, es muy importante señalar, señora periodista Laura Martínez, siempre elementos dentro de esa historia no oficial que no se enseñan en las escuelas ni en los colegios de este país, y que es necesario reformar los planes de estudio porque no se quiere decir estas realidades históricas. ¿Cuáles? Hay que decir que en Costa Rica la jornada laboral de las 8 horas es un hito que se logra en el año 1920 con don Julio Acosta, precisamente en un mes de mayo, cuando emite el decreto de la jornada de 8 horas de trabajo en Costa Rica, siendo Costa Rica de los primeros países del mundo en donde se declara las 8 horas de trabajo. Pero no fue casual, con todo respeto a don Julio Acosta, no fue una dádiva a don Julio Acosta, es porque hubo... ¿Qué pasaba en el ambiente político y social? Una huelga de panaderos costarricenses,
señoras y señores, una huelga de panaderos que conmocionó al país. Panaderos, valga la redundancia, sindicalizados en el Sindicato de Panaderos de Alajuela, San José, Cartago y Heredia. Y esa huelga duró más de 15 días. Y no había pan, no había nada. Entonces, bueno, esa huelga fue de gran magnitud, y don Julio Acosta, con buen tino, como buen costarricense, definió emitir en el mes de mayo de 1920 el decreto ejecutivo en donde emite que en Costa Rica la jornada laboral es de 8 horas, primero. Segundo, en esas líneas de las conquistas de la clase trabajadora en Costa Rica, es importante señalar el gran papel que jugó el padre y general Jorge Bolio, cuando en 1924, concertando con su primo hermano Ricardo Jiménez Oriamuno, presidente por segunda vez de la República, se crea la ley que se llamó Ley contra Accidentes de Trabajo, que es el germen, que es la semilla con la que nace el Instituto Nacional de Seguros. El INSS es producto de don Jorge Bolio. Nada de esto, de la creación de esas instituciones, es casualidad. Ok. En la historia no hay ninguna casualidad. Hay causalidades y efectos. Esa es la dialéctica de la historia. Muy bien. Pero además de eso, también hay conquistas importantes. Por ejemplo, cuando en 1929 se da la crisis del 29, y que, muy bien, una crisis que conmocionó al mundo, Costa Rica no se quedó atrás. Entonces, el Partido Comunista, recién fundado, convoca a las calles a los desempleados. Y ahí surgen figuras cimeras. ¿En el 29 en Costa Rica o en Sí. el 30 en Costa Rica? Se funda en el 31 el Partido Comunista, pero en el 29 ya existía ARCO, Asociación Revolucionaria Cultura Obrera, en donde estaban obreros como Montero Berry, como varios trabajadores, ebanistas, sastres, e intelectuales como Jaime Cerdas, Manuel Mora, Luis Carballo, Ricardo Coto Conde, etc. Pero más importante es que se da la huelga de 1934, dirigida ni más ni menos por ese connotado escritor costarricense, Carlos Luis Fallas, y que a posteriori, si no el mejor escritor de Costa Rica, Calufa. Uno de los mejores, Calufa. Pero se logran las grandes conquistas en la huelga del 34, huelga que duró 3 meses, compañeros, señoras y señores costarricenses, duró 3 meses y que logró, entre otros beneficios, que a los trabajadores se les pusiera quinina como pastillas contra el paludismo, que se pusieran botiquines en las fincas bananeras, que se mejoraran los barracones en las zonas bananeras, que se crearan condiciones laborales mejores para los trabajadores en esas zonas y se aceptara la creación del sindicato en las zonas bananeras, cosa que tuvo que aceptar el señor Chittenden, el gerente general de la United Fruit Company, Mamita United. Muy bien. Y todo eso, hay un proceso importante en esa línea, en donde hay una línea importante en donde no solo nos quedamos ahí, sino que viene la década de los 40, que se dan las grandes reformas sociales. La creación de la Universidad de Costa Rica en el 40, de la Caja Costarricense del Seguro Social en el 41, del Código de Trabajo, que es muy importante, en el 43, de la incorporación del capítulo de garantías sociales en la Constitución en el 42, ¿no? La Ley de Casas Baratas en el 44. Y es muy importante todo ello, porque todo ello fue producto de una concertación muy importante, una alianza, Gobierno de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, jerarca de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y el Partido Comunista encabezado por Manuel Mora. Y hago un paréntesis, Monseñor Sanabria no está autorizado por el Vaticano para hacer esa alianza, porque el Vaticano había llegado a un concordato con Hitler. Y eso es una historia muy importante que hay que redescubrir en la historia no oficial de Costa Rica. Hemos visto en algunas cadenas ya de televisión. Con Miguel Picado, que ha hecho un partido muy importante. Entonces, en esa línea, el 1 de mayo nos da esos grandes aportes en la historia de Costa Rica. Y además sigue luego el periodo represivo, que fue así, en la década de los 60, y en verdad, sintetizo. El 1 de mayo se institucionaliza y se da esa marcha que usted mencionaba, señora periodista Laura, de que se desfila en la Avenida Segunda, se concluye aquí en la Asamblea Legislativa, con un pliego de peticiones que se les enseña a los jefes de fracción, que en gran medida es un saludo a la bandera, hacer eso, muy bien, pues, pero se hace.
y gracias a Dios porque es en el marco de la democracia costarricense. Eso no se puede obviar. Muy bien, pero eso se legitima a partir de 1969, cuando se creó el Consejo de Unidad Sindical, el CUS, encabezado por Álvaro Montero Vega, por Carlos Vargas Solano, por Alcimiro Herrera y por otro Luis Armando Gutiérrez. Entonces, esa historia hay que rescatarla, esos nuevos líderes y lideresas que se dan del 69 a hoy. Sintetizo. Y hoy, y aquí quiero acabar mi intervención, yo lamento profundamente que hoy, 1 de mayo, y lo digo con toda sinceridad, como patriota, que Carlos Benavides sea presidente de este Parlamento, porque su proyecto de ley es un atraso que va a antes de la revolución industrial, ¿verdad? ¿Ok? Y el proyecto de la diputada León, que van contra el Código de Trabajo. El tema de la huelga. Okay, a eso vamos. Y se viene huelga. Una gran discusión, pero ahí estaremos en combate. Y será muy intensa. Muchas gracias. Don Raúl Arias, yo sé que usted quería anotar, pero el tiempo avanza muchísimo en esta mañana y quisiera presentar la información, pero que está relacionada con algo que ha sido una celebración que también oculta y han venido rescatando un grupo de ciudadanos costarricenses y de historiadores, y es la rendición de las tropas filibusteras. Algo que se ha venido rescatando, igual la figura de Juan Rafael Mora. Voy a presentar la siguiente información que está relacionada con ese tema y le voy a pedir a don Raúl Arias que también nos amplíe y que aporte también don Gerardo Contreras. El 1 de mayo de 1857 cae rendido William Walker antes de las tropas costarricenses. Antes de las tropas costarricenses, 4 años después es fusilado en Honduras. De no haber sido derrotado el filibusterismo, ¿cuál sería la realidad de Centroamérica? Eso plantea esta información. Veamos y escuchemos. Atención costarricenses. El general William Walker y 16 oficiales suyos se han rendido. Saldrán de Rivas con sus espadas y pistolas, garantizándoles que no serán molestados hasta subir al barco de guerra de los Estados Unidos St. Mary, en el puerto de San Juan del Sur. El capitán Charles Davis los transportará de modo seguro a Panamá. Efectivamente, el 1 de mayo de 1857, después de varios combates, los costarricenses obligaron al jefe de los filibusteros, William Walker, a rendirse. Walker acepta la intervención del capitán estadounidense, puesto que le resulta ventajoso. De esta manera, Centroamérica se libra de otra invasión filibustera y de las pretensiones esclavistas que amenazaban a los países centroamericanos. ¿Y quién era William Walker? Se trata de un aventurero norteamericano que después de estudiar abandona la carrera de médico para dedicarse al derecho. También fue periodista. Su acción expansionista la inicia en Nicaragua en el año de 1855. Enterado de tal amenaza y del peligro que representa para Costa Rica, el presidente Juan Rafael Mora Porras decide hacer la guerra a Walker. Así, el 1 de marzo de 1856, Juanito Mora lanza la proclama, cuyo encabezado dice: Compatriotas, a las armas. Ha llegado el momento que les anuncié. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. 3 son los escenarios de la campaña nacional de 1856-1857. El 20 de marzo de 1856, en la hacienda Santa Rosa de Guanacaste, los soldados costarricenses comandados por José Joaquín Mora, con un ataque inesperado y rápido que duró 18 minutos, derrotan ampliamente a los soldados filibusteros. El 11 de abril de ese mismo año los combates tuvieron lugar en Rivas, Nicaragua. Fue una lucha tenaz, de gran intensidad, en la que hubo muchas muertes. La victoria fue para los costarricenses y los filibusteros huyeron de Rivas. Desafortunadamente, muchos soldados murieron producto de la enfermedad del cólera que hizo más estragos que la misma guerra. Pero quedaba otra batalla por librar. Con carácter de urgencia y con una estrategia militar importante, había que cerrarle la vía fluvial que utilizaban los filibusteros para abastecerse de armas y víveres. Navegaban en las aguas del río San Juan y en las del lago de Nicaragua. Se le conocía como la vía del tránsito. Navegando río abajo y utilizando embarcaciones de toscos troncos, tipo canoas, los costarricenses se apoderaron del San Juan del Norte.
Tomaron los puestos de San Carlos y Castilla Viejo, verdaderos reductos del filibusterismo. Con semejante derrota, William Walker tuvo que capitular. Se rindió el 1 de mayo de 1857 en Rivas. Ayudado por sus amigos esclavistas, en los Estados Unidos, William Walker hace 3 intentos más para esclavizar Centroamérica. En 1860 fue capturado en territorio hondureño y autoridades de ese país ordenan fusilarlo el 12 de septiembre en Trujillo. Durante 3 décadas después de la rendición de William Walker, la prensa josefina evoca la importancia de este acontecimiento histórico. ¿Por qué tanto tiempo sin recordar la campaña de 1856 y 1857? Primero, el ocultamiento de la familia Montealegre como socios de William Walker, de toda la gesta heroica del 56, incluyendo a Juan Rafael Mora, la superposición de un héroe nacional, Juan Santamaría, que si bien es cierto estuvo en la batalla, cumplió un papel heroico, pero por ningún concepto se puede admitir que haya terminado la guerra. La batalla continuó hasta el día siguiente y la guerra duró un año más, hasta el 57. Así que luego, pues en todo el siglo XX, el ocultamiento de la guerra del 56, antepuesta por los grupos sindicales con respecto a los mártires de Chicago, es el otro factor fundamental que hoy en día, pues ya los sindicatos y todo el país está obligado a conmemorar los 2 hechos, los mártires de Chicago y la campaña del 56. Sin embargo, por razones de historia patria, la campaña del 56 y la rendición de Walker es el primer factor de conmemoración y en segundo los mártires de Chicago. Hipotéticamente, si William Walker hubiera logrado sus pretensiones, ¿cuál podría ser el presente de Centroamérica? Si William Walker hubiese triunfado en su guerra en Centroamérica y Mora, que fue su principal contrincante, hubiese sido derrotado o muerto, simplemente Centroamérica hoy en día, en el siglo XXI, seríamos un estado afiliado a la Confederación de Estados Sureños de Estados Unidos, y también como consecuencia colateral, Abraham Lincoln nunca habría llegado a ser presidente de Estados Unidos, porque con la anexión de Centroamérica, territorialmente el partido sureño, que eran los demócratas, el Partido Demócrata, habría ganado las elecciones de 1860. Por tanto, Abraham Lincoln, que era el Partido Republicano, que antiesclavista, nunca hubiera ganado. Habría ganado Douglas, que era el candidato esclavista, y al no haberse interrumpido la esclavitud, obviamente nunca se hubiera dado la guerra civil de Estados Unidos tampoco. La historia norteamericana sería otra totalmente, y Centroamérica tendríamos una historia totalmente distinta a la que tenemos. Caído el telón de la campaña nacional de 1856-1857, esta se convierte en un acto glorioso, en una manifestación contundente del pueblo contra el esclavismo y la reafirmación de nuestra independencia. Un monumento conmemora la gesta heroica del pueblo costarricense que empuñó las armas para combatir al filibustero invasor. Se encuentra en el Parque Nacional y fue inaugurado el 15 de septiembre de 1895. Amplísima descripción en esta información de Fabio Muñoz sobre lo que aconteció con la rendición de parte de las tropas filibusteras. ¿Por qué se ha ocultado tanto este hecho histórico, Raúl Arias, sí, historiador? Hay una serie de razones que yo explico en el documental. ¿Cuándo lo tendremos en los libros de las escuelas? Es tan difícil poder llegar a eso. ¿Cómo cuesta? Eso es una lucha que un grupo de historiadores y de personas, de costarricenses patriotas, hemos venido trabajando y luchando durante mucho tiempo para poder redescubrir y poner en primer plano nuestra verdadera historia patria. Y a quien tenemos aquí en el Salón de Próceres, ¿verdad? Por supuesto. Don Juan Rafael Mora, el reconocimiento y el hecho de que él se encuentre en este salón, en el retrato conmemorativo, fue una lucha de bastante tiempo. En realidad costó mucho que el país reconociera y que la Asamblea Legislativa reconociera a Juan Rafael Mora como el indiscutible líder político que hizo posible el enfrentar un poderío enorme como era el Destino Manifiesto
de la ideología esclavista norteamericana. De manera que para el pueblo costarricense es de vital importancia comprender este proceso histórico, porque así es como la campaña del 56 se ha convertido en nuestra verdadera independencia nacional. Hay que entender pues que esa independencia se logró, si bien es cierto, en dos campañas, la campaña del 56 y la campaña del 57, y que se tuvo pues un papel destacado del pueblo costarricense en armas. De hecho, Costa Rica nunca perdió el liderazgo de la guerra contra Walker. Centroamérica, los demás países ingresaron a la guerra, pero en la parte final, ya en julio del 57, en julio del 56, entran los ejércitos centroamericanos a combatir a William Walker, y en asocio con Costa Rica, y así en mayo del 57, el 1 de mayo es que se logra. En realidad hay un término que está equivocado. William Walker nunca se rindió, en realidad. En realidad William Walker negoció con el capitán Davis, que era pues funcionario un militar de los Estados Unidos, quien desde el mes de febrero del 57 se había apostado con su barco de guerra, el Santa María, en San Juan del Sur, esperando precisamente qué iba a pasar con William Walker en Centroamérica, que ya estaba acosado por los ejércitos centroamericanos, ya estaba sitiado en la ciudad de Rivas, en lo que los historiadores llamamos la tercera batalla de Rivas, y el capitán Davis sabía que Walker no tenía escapatoria, es decir, el cerco tendido por los centroamericanos tarde o temprano iba a ser cerrado, y la idea era fusilar a William Walker. Eso era lo que Centroamérica quería, pero el capitán Davis tenía órdenes, como él se lo explica con toda claridad el general Mora, que era el líder de los ejércitos centroamericanos. Él le dice que tiene órdenes superiores de sacar a William Walker con vida y llevarlo a los Estados Unidos. Si los centroamericanos se negaban a devolver a William Walker con vida, él tenía órdenes de iniciar una guerra desde el barco, cañoneando la ciudad de Rivas y todos los lugares aledaños, de manera que las órdenes eran William Walker vivo o se destruye Rivas con toda su población adentro y con todos los ejércitos centroamericanos también, porque hay que entender que el barco de guerra tenía más de 2.000 marines, tenía más de 2.000 soldados, ¿verdad? Y tenía unas baterías de cañones poderosísimas, de manera que el general Mora toma una decisión, en mi opinión, muy delicada. El general Mora tuvo que aceptar las condiciones de Davis y no le dijo nada a los demás generales centroamericanos. Simplemente él aceptó que William Walker saliera sano y salvo, y de hecho un grupo de soldados del barco entraron hasta Rivas y sacaron, protegiendo a William Walker y toda su oficialía, sin renunciar a las armas. Todos salieron con su armamento, mientras que los generales centroamericanos se preguntaban qué está pasando aquí, por qué estos soldados norteamericanos están sacando a William Walker, y el general Mora tuvo que decirles que era una negociación que él había tenido que aceptar, porque si no habría habido una masacre terrible en ese momento en Rivas. Los generales centroamericanos nunca le perdonaron al general Mora el haber dejado que William Walker se marchara, y por el contrario mandaron una nota al presidente Mora, al hermano del general, pues diciéndole que el general Mora se había comportado como un traidor y realmente como un cobarde, porque dejar ir a William Walker era una cobardía, y que tanta lucha, tantos muertos, tantos sacrificios en Centroamérica por llegar a desterrar a una alimaña como él, no se justificaba que saliera sano y salvo y que se fuera para los Estados Unidos totalmente sin pagar lo que había hecho. De manera que el presidente Mora pues justifica las acciones diciéndole a Centroamérica que las consecuencias habrían sido muy graves de no haber aceptado a su hermano esas condiciones. Así que la situación realmente se disipó después, pero William Walker, con William Walker en los Estados Unidos, sano y salvo, la amenaza filibustera no termina. Porque hay que recordar que el objetivo principal, o uno de los principales de William Walker, era construir un canal interoceánico entre Nicaragua y Costa Rica. Había una lucha geopolítica entre Inglaterra y Estados Unidos,
las dos potencias, una vieja potencia y la otra una potencia emergente como era Estados Unidos, pretendían un canal interoceánico entre Nicaragua y Costa Rica, y el país que ganara ese canal sería el dueño geopolítico del mundo, ¿verdad? Como después ocurrió con el canal de Panamá. Pero en ese momento la construcción del canal era de vital importancia para el gobierno norteamericano, de manera que William Walker tenía esa misión. Por eso es que invaden el Guanacaste y la batalla de Santa Rosa. Eso es lo que se pelea. La posesión de Guanacaste, porque William Walker necesitaba todo el Guanacaste, 20 kilómetros más o menos en territorio costarricense, del Océano Atlántico al Pacífico, y 20 kilómetros en el Istmo de Rivas para construir el canal interoceánico. En una que los ticos no entendemos que se defendió en Santa Rosa. Bueno, fue eso, justamente, que se le cortó a Walker la posibilidad de construir el canal interoceánico en primera instancia, pero en los Estados Unidos Walker publica un libro que se llama La Guerra en Nicaragua, donde él explica cómo su misión es volver otra vez a Centroamérica, y lo hace 2 veces. O sea, en el 57, del 57 al 60, 2 veces más él incursiona en Centroamérica, con resultados fallidos, y la segunda vez es capturado por un barco de guerra inglés, el Icarus, justamente en Honduras Británica, que es la costa hondureña, y es entregado a las autoridades de Honduras y es fusilado el 12 de septiembre de 1860. Pero todo el contexto que obedece William Walker es un contexto geopolítico de intereses de supremacía hegemónica entre Estados Unidos e Inglaterra, y eso es lo que nuestra historia oficial se niega a que los costarricenses entendamos desde los tiempos de la Guerra Fría, porque para los ministros de educación de los años 50 era muy peligroso para una sociedad, para un montón de estudiantes de colegios, decirles que nuestros enemigos en el 56 venían del país que era nuestro amigo y nuestro protector contra el comunismo, que era Estados Unidos. Entonces, ¿cómo explicarle a un chiquillo de escuela o colegio que nuestros enemigos en el 56 venían cumpliendo un proyecto secreto de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que eran, pues en ese momento, una potencia expansionista, esclavista, de manera que en la Guerra Fría el único enemigo que era un monstruo era la Unión Soviética. De manera que por eso, en mi opinión, pues el sistema educativo ocultó toda la verdad histórica del 56 hasta el día de hoy, que hemos ido rescatándola poco a poco, cuando ya no hay la pugna de la Guerra Fría, cuando ya la Unión Soviética no existe, cuando los Estados Unidos pues sigue teniendo arrebatos de esa época, pero ya el mundo es un mundo totalmente globalizado, un mundo abierto, y ya Costa Rica debería ver la historia como lo que es, como la realidad de nuestro pasado como pueblo, y no con intereses específicos, y hacer que el costarricense no comprenda su historia patria. Bueno, y ya tenemos que ir cerrando, don Gerardo Contreras, unas palabras suyas. Muy concreto. Como historiador. Excelente la intervención de Raúl, pero quiero aclarar siempre en la óptica de la historia no oficial. Walker no vino a Centroamérica por una actitud de él como aventurero, como filibustero. Eso hay que descartarlo. Walker vino a Centroamérica con el beneplácito, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América, con credenciales del presidente de Estados Unidos dados en 1855 por el presidente Pierce Buchanan. Y cuando Walker es derrotado en Centroamérica, hay que decir a este libertador que está aquí en esta sala de esta asamblea de próceres, que Juanito Mora y los costarricenses fueron los primeros en derrotar al imperialismo estadounidense en las tierras de América Latina. Primera derrota del imperialismo yanqui en el mundo. Eso no se dice en las escuelas ni en los colegios. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Gerardo Contreras, don Raúl Arias, historiadores ambos, por ponernos en perspectiva 2 eventos históricos importantísimos que celebrar y que recordar este 1 de mayo, y esperamos cambios en los textos de estudios sociales por parte del Ministerio de Educación. Ya es hora, eso dicen estos historiadores. Vamos a una pausa y ya venimos también con el análisis, transmisión de todo lo que es la otra parte de la celebración y de los procesos que se realizan este 1 de mayo aquí desde la Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros.